La oficina de vidrio reflejaba la luz del atardecer, y ella, sentada frente a la enorme mesa de caoba, no podía dejar de mirar el contrato que había llegado esa misma mañana. Cada palabra parecía cargar un significado oculto, como si el papel guardara secretos que no estaban destinados a todos. El sobresalto inicial no había desaparecido. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba concentrarse en las cláusulas, pero su mente no podía evitar divagar hacia él. Era un millonario temido por su poder en los negocios, admirado y a la vez criticado por su manera fría de tomar decisiones. Pero ella, en su sencillez y honestidad, siempre había sentido que detrás de aquella máscara había algo más. Algo humano. Algo que nadie más había percibido. Y ahora, allí estaba el contrato, con una formalidad que parecía impenetrable, y sin embargo, había algo extraño. Un pequeño bulto entre las hojas que no pertenecía a los sellos ni a los anexos habituales. Su curiosidad la venció. Con cuidado, deslizó los dedos por las hojas y descubrió un pequeño objeto envuelto en terciopelo rojo. Al abrirlo, un anillo diminuto brilló bajo la luz cálida de la oficina. Su respiración se detuvo por un instante. Era posible que este millonario, el mismo que siempre había parecido distante y calculador, le estuviera haciendo una propuesta de amor escondida entre un contrato comercial. El papel que sostenía temblaba ligeramente en sus manos. Cada cláusula que leía ahora parecía tener un doble sentido, como si el mensaje real estuviera escrito entre líneas, solo para ella. Recordó sus encuentros pasados, reuniones formales que terminaban con miradas fugaces, conversaciones en las que parecía escuchar un doble mensaje y gestos que ahora, al recordarlos, cobraban un significado completamente nuevo. Su mente se llenó de preguntas y emociones encontradas. ¿Era correcto aceptar algo así? ¿Qué implicaría para su vida profesional y personal? Pero más allá de la lógica, un calor inexplicable la invadió. Un deseo, largo tiempo contenido, de corresponder a lo que siempre había sentido, pero que nunca había podido expresar. El reloj marcaba cada segundo con insistencia, y ella sabía que debía decidir pronto, aunque el miedo la paralizaba. Su corazón le decía que ese contrato no era solo un documento, era una llave a algo más profundo, un paso hacia un mundo que siempre había imaginado, pero que ahora se presentaba con riesgo y emoción al mismo tiempo. Al mirar por la ventana, vio cómo el cielo se tornaba naranja y violeta, reflejando la mezcla de incertidumbre y esperanza que sentía. Cada respiración se mezclaba con recuerdos de risas compartidas, momentos de complicidad y secretos que nadie más conocía. Todo estaba allí, oculto en un simple contrato, esperando a que ella diera el primer paso. Pasaron los minutos, y finalmente, decidió tomar el anillo entre sus manos, sintiendo su peso y el calor metálico que parecía transmitir un mensaje silencioso. Su mente viajaba a cada conversación, cada encuentro, y a cada gesto que había compartido con él. De repente, todo tenía sentido, cada mirada, cada palabra, cada momento que parecía casual. Todo había sido parte de un plan meticuloso para llegar a este instante. Cerró los ojos un momento, dejando que sus emociones fluyeran sin control. Había soñado con algo así, aunque jamás imaginó que sería tan directo, tan audaz. Un contrato, que usualmente representaba obligación y formalidad, ahora se convertía en un puente hacia su corazón. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, no solo por la sorpresa, sino por la certeza de que este acto reflejaba algo más profundo que simples negocios. Con determinación, levantó la vista hacia la puerta de la oficina, donde él aparecería en cualquier momento para observar su reacción. Sintió el peso de la posibilidad. Si aceptaba, su relación daría un giro irreversible. Si no, podría perder para siempre lo que siempre había deseado. Cada pensamiento estaba teñido de emoción, miedo y esperanza al mismo tiempo. Mientras sus dedos jugaban con el anillo, recordó sus primeros encuentros, la manera en que él la miraba sin decir nada, cómo se preocupaba por detalles que nadie más notaba y cómo su presencia lograba calmar su ansiedad aunque fuera solo por un momento. Todo eso la llevó a comprender que,
Detrás de la fachada de millonario frío y distante, había alguien dispuesto a abrir su corazón de la manera más inesperada. Finalmente, su decisión se cristalizó. Con un suspiro profundo, colocó el anillo de vuelta en la caja y escribió un mensaje que enviaría junto al contrato firmado. Cada palabra estaba cargada de significado, de aceptación, de valentía y de la promesa de un futuro compartido. Sabía que este paso cambiaría sus vidas para siempre, y que, a partir de ahora, nada volvería a ser igual. Cuando terminó, un ruido suave la hizo levantar la mirada. Allí estaba él, de pie en la puerta, observándola con una mezcla de ansiedad y ternura. Su mirada se cruzó con la de ella, y en ese instante, no hubo necesidad de palabras. Todo lo que sentían estaba reflejado en sus ojos. El silencio llenó la oficina, pero no era un silencio incómodo. Era un momento suspendido en el tiempo, un instante en el que ambos comprendieron que lo que habían comenzado con un contrato ahora se transformaba en algo mucho más profundo y verdadero. Mientras la luz del atardecer iluminaba la oficina, ellos se acercaron lentamente, dejando que la emoción y la pasión contenidas durante años fluyeran libremente. Cada paso que daban era una declaración silenciosa de amor, de aceptación y de un futuro que ambos estaban listos para construir juntos, más allá de los negocios, más allá de las expectativas y más allá del miedo. El contrato ya no era solo un documento legal. Era un símbolo, un puente hacia un amor escondido, y la llave que abriría un capítulo completamente nuevo en sus vidas. Los días posteriores a la firma del contrato fueron un torbellino de emociones. Cada llamada, cada mensaje, cada pequeña señal que recibía parecía cargar un doble significado. Aunque el contrato estaba firmado y el anillo había sido aceptado como símbolo de su compromiso, todavía existía la tensión de lo inesperado, la sensación de que cualquier movimiento podía cambiarlo todo. Ella decidió reunirse con él en su oficina, un espacio amplio, elegante y minimalista, donde cada detalle parecía reflejar la personalidad calculadora y fría que todo el mundo conocía de él. Pero cuando la puerta se cerró detrás de ella, la frialdad habitual desapareció, dejando lugar a una calidez inesperada que la hizo estremecerse. Sus ojos se encontraron y por un instante el tiempo pareció detenerse. En ese silencio, ambos comprendieron que el contrato y el anillo solo habían sido la puerta de entrada hacia algo mucho más profundo. Él la invitó a sentarse, pero no en los suntuosos sillones de cuero, sino frente a su escritorio, donde podían mirarse directamente. Cada palabra que pronunció estaba medida, pero cargada de sinceridad. Habló de negocios, de planes futuros y de cómo aquel contrato, que parecía una obligación formal, en realidad había sido su manera de demostrar cuánto la valoraba. Ella escuchaba, asimilando cada frase, cada gesto, cada leve sonrisa que se escapaba de su rostro. Lo que más la sorprendió fue la vulnerabilidad que finalmente mostró. La mujer que siempre había sido testigo de su determinación implacable y su frialdad, ahora veía a un hombre dispuesto a abrirse completamente, sin máscaras, sin distancias. Sus ojos brillaban con una emoción contenida, una mezcla de miedo, esperanza y una pasión que había estado esperando años para expresar. Durante horas, hablaron de sus recuerdos compartidos, de aquellos momentos que solo ellos conocían y que ahora, a la luz de este nuevo capítulo, adquirían un significado distinto. Cada gesto, cada risa contenida, cada silencio lleno de tensión, construía un puente entre ellos que ningún contrato podría haber formalizado. Cuando finalmente se despidieron, ella salió de la oficina con una sensación nueva, un nerviosismo mezclado con emoción que no podía ignorar. Cada paso que daba hacia la calle parecía resonar con un nuevo ritmo, uno que marcaba el inicio de algo que iba mucho más allá de lo que ambos habían esperado. La siguiente semana fue un desafío para ambos. La presión del mundo exterior, los negocios, los rumores, y el miedo a exponerse emocionalmente hacían que cada encuentro estuviera cargado de tensión. Sin embargo, el contrato y la propuesta escondida se habían convertido en un ancla emocional, un recordatorio constante de lo que ambos habían decidido aceptar, que su conexión iba más allá de cualquier norma, de cualquier expectativa social,
y que estaban dispuestos a luchar por ello. Ella se encontraba en su apartamento una tarde, revisando documentos para su trabajo, cuando recibió un mensaje inesperado, una invitación a un evento privado que él había organizado, no por negocios, sino para estar juntos en un ambiente más relajado. Su corazón se aceleró. Sabía que aceptar significaba exponerse, pero también comprender que este amor requería riesgo y valentía. Al llegar, fue recibida por un lugar lleno de luces cálidas, música suave y detalles cuidadosamente pensados para que se sintieran cómodos, lejos de miradas ajenas. Allí, finalmente, él se acercó y, sin palabras, tomó su mano. La simple sensación de contacto eléctrico la hizo estremecerse. Cada roce parecía confirmar que lo que habían comenzado no era solo un juego de poder o un impulso repentino, sino un sentimiento real, profundo y mutuo. Durante la noche, hablaron de sus miedos y de cómo cada uno había lidiado con la soledad y la incertidumbre durante años. Él confesó que su frialdad aparente había sido siempre un escudo para proteger su corazón, y que solo ella había logrado penetrar esa armadura. Ella, a su vez, compartió cómo había temido que nunca se atreviera a mostrar su verdadero yo, y cómo ahora, frente a él, sentía que finalmente podía ser completamente honesta. Cada gesto, cada sonrisa, cada silencio compartido era una prueba de que su amor no solo existía, sino que era capaz de superar cualquier obstáculo. El contrato ya no importaba. Lo que contaba era la confianza que habían empezado a construir, la certeza de que este vínculo no podía romperse con palabras ni con papeles. Al final de la noche, mientras la música se desvanecía, él la abrazó con fuerza, como si temiera que el mundo pudiera arrebatársela en cualquier momento. Ella cerró los ojos, dejando que el calor y la seguridad de aquel gesto llenaran cada rincón de su corazón. Por primera vez, comprendió que lo que había comenzado como un simple contrato, escondiendo un anillo y una propuesta, se había transformado en una historia de amor real, intensa y única. El día que él la invitó a salir a caminar por la ciudad bajo la lluvia, parecía que el mundo entero se detenía a observarlos. La tormenta era intensa, pero ninguno de los dos parecía notar el frío o las gotas que empapaban sus ropas. Todo lo que importaba era la cercanía, la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, podían ser completamente sinceros el uno con el otro. Mientras caminaban, él tomó su mano con firmeza, pero sin apresurarla. Cada paso parecía cargado de significado, como si caminar juntos bajo aquella lluvia fuera un ritual que sellaba algo mucho más profundo que cualquier contrato. Entre la bruma y el sonido del agua golpeando el pavimento, comenzaron a hablar de su pasado, de aquellas heridas que habían permanecido ocultas y que ahora buscaban la redención a través de su amor. Ella, con la mirada fija en el suelo, confesó los miedos que había sentido durante años, las veces que había querido rendirse, y cómo, incluso después de todo, nunca había dejado de pensar en él. Sus palabras fueron sinceras, llenas de una vulnerabilidad que hacía que cada latido de su corazón se acelerara. Él, por su parte, reveló secretos que nunca antes había compartido, decisiones difíciles, sacrificios, y como cada una de sus acciones siempre había sido, de algún modo, para protegerla y asegurarse de que algún día pudieran estar juntos. El momento más intenso llegó cuando se detuvieron frente a una pequeña fuente iluminada por faroles dorados. Él la miró con ojos húmedos, y con voz temblorosa, le dijo que todos sus logros, todo su poder y fortuna, no significaban nada si no podía tenerla a su lado. Ella, incapaz de contener la emoción, lo abrazó con fuerza, sintiendo que su corazón finalmente encontraba un refugio seguro. La lluvia seguía cayendo, pero ya no importaba. Cada gota que los empapaba parecía purificar los miedos del pasado, dejando solo un amor auténtico, poderoso y eterno. Esa noche, cuando regresaron a sus hogares, ambos sabían que nada podría separarlos de ahora en adelante. El contrato, el anillo, los secretos, todo había convergido en ese instante bajo la lluvia, y la certeza de su amor se había vuelto inquebrantable. Las semanas siguientes no estuvieron exentas de desafíos. Los rumores sobre su relación comenzaron a circular,
Los colegas y socios observaban con curiosidad y algunos con envidia, y el mundo parecía decidido a poner a prueba la solidez de lo que habían construido. Pero ambos estaban preparados. Habían pasado por pruebas más difíciles, y nada ni nadie podía destruir lo que sentían. Un día, mientras ella trabajaba en un proyecto importante, recibió una invitación inesperada: asistir a una gala benéfica organizada por él. La emoción y la ansiedad se mezclaban en su interior. Sabía que cada encuentro público con él aumentaría la atención de todos, y que deberían mostrarse fuertes, seguros y unidos, aunque la presión del mundo exterior amenazara con quebrarlos. Cuando llegó, la sala estaba iluminada con luces cálidas, música suave y un ambiente cargado de expectación. Al verla entrar, él se levantó de su lugar, la tomó de la mano y la condujo hasta su lado. Cada mirada, cada gesto, cada sonrisa compartida se convirtió en un mensaje silencioso para quienes los observaban. Su amor no era un juego, sino una fuerza que superaba cualquier obstáculo. Durante la gala, hubo momentos de tensión. Un antiguo socio suyo intentó sembrar dudas, insinuando secretos y dificultades, pero ella se mantuvo firme, recordando todo lo que habían vivido juntos, todo lo que habían compartido. Su mirada se cruzó con la de él, y en ese instante, ambos supieron que podían enfrentar cualquier desafío, que su amor era más fuerte que los rumores y las habladurías. Al final de la noche, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, se encontraron solos en la terraza, con la ciudad iluminada a sus pies. Él la abrazó, y con voz firme pero cargada de emoción, le aseguró que nada ni nadie podría separarlos. Ella, con lágrimas en los ojos, correspondió al abrazo, sintiendo que cada sacrificio, cada miedo y cada secreto finalmente había valido la pena. La certeza de su amor se consolidaba, y el futuro, aunque incierto, prometía estar lleno de momentos auténticos, profundos y compartidos. El amanecer de aquel día comenzó con una sensación extraña en el aire. Ella se levantó temprano, como si su intuición le susurrara que algo importante estaba a punto de ocurrir. Mientras preparaba su café, no podía dejar de pensar en todas las promesas, secretos y silencios que los habían llevado hasta este punto. Sin embargo, no estaba preparada para lo que encontraría al abrir el correo que había llegado esa mañana. Un sobre elegante, sin remitente, con su nombre escrito en tinta dorada. Al abrirlo, encontró documentos cuidadosamente doblados, entre ellos, un pequeño sobre de terciopelo rojo que brillaba con una luz propia. Su corazón se aceleró al reconocer la caligrafía familiar. Era él. Con manos temblorosas, retiró la tapa del sobre y encontró un anillo que jamás había imaginado recibir. Cada detalle estaba perfectamente pensado: el diseño, la piedra, la inscripción en su interior. Todo hablaba de un amor profundo, de paciencia, de sacrificios que habían atravesado años de distancia y silencios. Pero no fue solo el anillo lo que la conmovió, era la carta que lo acompañaba. Él confesaba sus miedos, sus errores, sus arrepentimientos, y sobre todo, el deseo de construir juntos una vida que hasta ese momento parecía imposible. Le pedía que confiara en él, que creyera en el amor que habían compartido desde el primer instante. Cada palabra estaba impregnada de sinceridad, cada frase parecía arrancarle un pedazo de alma, y ella no pudo contener las lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas. Decidió no esperar más. Lo llamó de inmediato, y la primera conversación tras semanas de distancia fue intensa, cargada de emoción, risas entrecortadas y confesiones largamente retenidas. Él la escuchó con paciencia, le aseguró que todos sus temores serían comprendidos y que jamás volvería a alejarse de su lado. Esa llamada selló un pacto más fuerte que cualquier contrato, un compromiso de amor, entrega y respeto mutuo. Mientras la noche caía, ella se dirigió a su apartamento con el anillo seguro en su bolso, pensando en cómo todo había cambiado. Cada recuerdo de su relación parecía cobrar nueva vida, y la certeza de que estaban destinados a estar juntos se hacía más clara con cada pensamiento. No había vuelta atrás. El amor que había permanecido silencioso durante tanto tiempo finalmente hablaba por ellos,
y la promesa de un futuro compartido nunca había sido tan real. El día de la propuesta llegó con un cielo despejado y un sol brillante que iluminaba cada rincón de la ciudad. Él la esperaba en el lugar donde se habían conocido por primera vez, un pequeño parque con un puente antiguo, rodeado de árboles que habían sido testigos de sus encuentros secretos y confesiones silenciosas. Su corazón latía con fuerza, no por el nerviosismo, sino por la certeza de que finalmente estaban a punto de cerrar un ciclo y abrir uno nuevo lleno de esperanza. Cuando ella apareció, el tiempo pareció detenerse. Él se arrodilló con el anillo en mano, y en sus ojos se reflejaba toda la historia de amor que habían compartido. Los desafíos, los miedos, las alegrías y los momentos de incertidumbre. Ella lo miró, incapaz de contener la emoción, y por primera vez en años, dejó que todas sus lágrimas se mezclaran con una sonrisa que iluminaba su rostro. Con voz firme y cargada de emoción, él le preguntó si quería pasar el resto de su vida a su lado, prometiendo cuidarla, respetarla y amarla sin condiciones. Ella, sin dudarlo, aceptó, y en ese instante, el mundo alrededor desapareció. No había contratos, secretos ni obstáculos, solo el amor verdadero que los había unido desde el principio. La celebración posterior fue un reflejo de su historia. Elegante pero íntima, llena de risas sinceras, abrazos y miradas que decían más que cualquier palabra. Amigos y familiares presenciaron un amor que había superado pruebas inimaginables, un amor que había esperado el momento perfecto para brillar con toda su intensidad. Mientras el sol se ocultaba y la ciudad se iluminaba con luces doradas, ambos sabían que habían encontrado algo más grande que cualquier fortuna o poder. Habían encontrado el corazón del otro. Cada sacrificio, cada silencio, cada lágrima derramada había valido la pena. Su historia no terminaba ahí, apenas comenzaba. Y con el anillo brillando en su dedo, el contrato olvidado, los secretos revelados y las promesas cumplidas, ambos caminaron juntos hacia un futuro lleno de amor, esperanza y posibilidades infinitas.